No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de Israel, la situación en Gaza. Hablaremos también de Irán, mucho vamos a hablar de Irán, de qué es lo que se ha dicho en estas últimas horas, porque se habla en demasía de Irán e Irán habla en demasía también. Además, nos acercaremos a conocer al Premio Nobel de la Paz y hablaremos del caso AMIA para terminar una vez más con una noticia de corte social preocupante también que llega desde Israel, en este caso un informe sobre la pobreza. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos con la parte más árida y menos agradecida del informativo. Le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa. Bueno, te he metido en la parte árida y menos agradecida del informativo, pero es verdad que los temas que solemos tratar no suelen ser los más amables. Empezamos en Israel, la situación con Gaza. Y una reunión de los pesos pesados del actual gobierno israelí. Según Aurora Digital, el primer ministro Ehud Olmert se reunió con el ministro de Defensa, Ehud Barak, y la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, para debatir el futuro de la tregua con Hamás, un día después de que Olmert amenazara con atacar a los terroristas de Gaza en respuesta a los últimos bombardeos con cohetes y fuego de mortero desde la franja. Olmert, Barak y Livni y funcionarios de defensa tenían previsto discutir acerca de si ampliar el plazo de 6 meses de calma que oficialmente termina en diciembre, el 19 de diciembre. También se tuvo en cuenta que el 9 de enero finaliza el mandato del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y la influencia que esto tendrá sobre Hamás. Bueno, hay que destacar que en la reunión Olmert dijo que la tregua está muerta, que incluso si Israel está interesado en la ampliación de ella, las normas tienen que ser cambiadas. Tzipi Livni estaría de acuerdo con Olmert. Barak, por su parte, preferiría no cambiar la actual política de moderación militar. Más o menos esto es lo que podíamos leer en la información que nos transmitía Aurora Digital. Hay que destacar también que con respecto a Gaza, ayer Israel permitió el traspaso, la transferencia de $25 millones para aliviar la escasez de billetes en el territorio. La autoridad palestina dijo que es poco, que necesita 185 millones de shekels, que son 85 millones más de lo que habían dado, para pagar los salarios de la fuerza de trabajo en el enclave costero. El caso es que también la liberación de los presos que habíamos hablado, que probablemente se realice la semana que viene, también a la autoridad palestina le pareció poco, decía que había que liberar a todos. Pero bueno, también sospechamos que se acercan las elecciones y que vamos a tener que escuchar a Mahmoud Abbas exigiendo más y siendo más duro con Israel, ya que una de las necesidades para su electorado es precisamente que demuestre la dureza con Israel. Y seguimos. Pasamos ahora a hablar de Irán. Hablamos de Irán y de unas declaraciones del presidente Shimon Peres. Infolive TV informaba ayer que según el presidente israelí Shimon Peres, la caída de los precios del petróleo y la unidad de Occidente contra la política nuclear de Irán han vuelto innecesaria la opción militar. De acuerdo con la opinión de Peres, tras las elecciones de Barack Obama y el reporte del Organismo Internacional de Energía Atómica, en cuyo informe se indica que Irán está avanzando con su programa nuclear, los Estados Unidos, Europa y China deben cooperar para reducir el precio del petróleo a fin de reducir la actividad fanática de Irán, que no es un resultado de la conciliación de Occidente, sino más bien de su división. Según el presidente, si Occidente hubiera presentado un frente unido contra Irán, la República Islámica no habría sido capaz de desarrollar su programa nuclear a tal punto. Y se preguntaba Shimon Peres, no sin cierta ironía, los líderes de Irán, dice, también tendrán que levantarse mañana por la mañana y alimentar a sus hijos. ¿Qué les van a dar? ¿Uranio enriquecido?, se preguntaba. De esa manera, esta posibilidad de abaratar los precios del petróleo pues jugaría en contra de Irán.
También hay problemas con Irán y otro país, con Egipto, no solamente con España, no solamente con Israel. Egipto retiró a su enviado diplomático de Teherán tras una protesta realizada por estudiantes islámicos frente a la Oficina de Representación de Intereses porque acusan a Egipto por cooperar con Israel. Más cosas de Irán. Ayer podíamos escuchar unas declaraciones de Esfandiar Rahim Mashaei, que es el vicepresidente iraní, que decía que la destrucción de Israel debería convertirse en un objetivo internacional, en una demanda mundial. Hace varios meses dijo que su país era un amigo de Israel, pero ahora culpa al régimen sionista de todos los males del mundo, y hizo estas declaraciones en la Meca, donde dijo que el régimen corrupto y criminal sionista está perjudicando no solo al mundo árabe e islámico, sino a la humanidad en su totalidad. Y con estas declaraciones de Irán pidiendo destrucción de Israel por parte de todo el mundo, pide que el mundo entero ataque a Israel, bueno, pues el Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgió a Israel a levantar el bloqueo sobre Gaza, criticó a Israel una vez más, pidió 99 gestos para facilitar las condiciones de vida de los palestinos y, por su parte, Israel rechazó las denuncias sobre violación a derechos humanos. Lo hizo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Igal Palmor, que dijo que el informe representa un golpe a la credibilidad del propio Consejo, ya que prefiere recurrir al lenguaje de propaganda anti-israelí más extrema en lugar de atenerse a los hechos y a la verdad. Ya saben que cada vez que llega esta fecha, el Día de los Derechos Humanos, hay 20.000 informes, en todos los países se acusa. De hecho, por ejemplo, ayer leíamos también un informe de Amnistía Internacional acusando a España de vulnerar los derechos humanos en el territorio español. Así que es un día que hay que pasar. Y en este día, entre otras cosas, se da serán los premios Nobel, entre otros el Premio Nobel de la Paz. Y ya que todo el mundo opina sobre el conflicto en Oriente Medio, no iba a ser menos el galardonado reciente Premio Nobel de la Paz. Y fue mientras recibía el Premio Nobel de la Paz, como dices tú, 2008, era de Finlandia, Martti Ahtisaari, instó al próximo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a que dé una prioridad alta en su primer año de mandato al conflicto de Oriente Medio, que calificó del mayor reto actual para la paz. Durante su discurso en el Ayuntamiento de Oslo, Ahtisaari pidió también a la Unión Europea, Rusia y a la ONU que se comprometan en serio para que se pueda encontrar una solución a la crisis que se extiende de Israel y Palestina hasta Irak e Irán. Ahtisaari señaló además que la crisis financiera internacional refleja la importancia del compromiso de la comunidad internacional en la cooperación para el desarrollo, por lo que una reducción en la ayuda exterior sería desastrosa. Bueno, no crean que Ahtisaari recibió el Premio Nobel de la Paz por estas declaraciones originales respecto al conflicto en Oriente Medio. El Comité Nobel noruego lo galardonó a este hombre de 71 años por sus leo textualmente, importantes esfuerzos en varios continentes y durante más de 3 décadas para resolver conflictos internacionales. Ponían como ejemplo Namibia, Kosovo y la región indonesia de Aceh. Sucede en el palmarés del premio al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y al indio Rajendra Pachauri, que preside el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático y que también recibieron el Nobel el año pasado, como recordaremos todos, ya que mediáticamente fue probablemente uno de los premios más sonados, con película incluida. Y seguimos. Ahora pasamos a hablar, Jordi, del caso AMIA. Sí, nos vamos a Argentina. Y esta noticia la hemos recogido de la agencia Telam, que el expresidente Carlos Menem no concurrió a prestar declaración indagatoria como imputado por haber obstaculizado la investigación en la causa AMIA. Y el juez federal Ariel Lijo podría pedir su desafuero si volviese a faltar a la próxima audiencia. Así lo indicaron a la agencia Telam fuentes tribunalicias, quienes explicaron que el magistrado fijará una nueva fecha para indagar al actual senador riojano, cuyo defensor, Omar Daer, justificó la inasistencia por motivos de salud. Las fuentes añadieron que si Menem volviese a faltar, y salvo que esté muy enfermo, el juez Lijo pediría su desafuero, ya que por su condición de senador no puede traerlo por la fuerza pública. Seguimos con el caso AMIA. Por cierto, otro que tampoco concurrió fue Munir Menem, que es el hermano del expresidente y ex jefe de la unidad presidente de Casa de Gobierno, quien planteó la prescripción de la causa y solicitó la suspensión de la audiencia.
seguiremos oyendo hablar de esto y terminamos esta primera parte del informativo, como decíamos, con esta otra noticia social en Israel. Esta es una noticia que hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. Según reveló un informe publicado en el diario Haaretz sobre la pobreza en Israel, 1 de cada 5 israelíes que reciben ayuda alimentaria pensó alguna vez en suicidarse debido a las privaciones económicas. El revelamiento, llevado a cabo por la organización israelí de ayuda humanitaria Latet, llegó después de un informe publicado por el Instituto de Seguridad Social que indicaba que la pobreza habría declinado en Israel por primera vez en 10 años. Por su parte, Latet señaló que los israelíes asolados por la pobreza no pueden acceder a comprar el mínimo de alimentos necesarios para una dieta sana. Un 7%, además, de quienes participaron en el estudio hablaban de su temor a morir de hambre. El 44%, por su parte, aseguraba creer que sus hijos también serían pobres cuando crezcan. Todo esto publicaba el diario Haaretz ayer y, bueno, nosotros por lo menos queremos aferrarnos al dato positivo de que la pobreza ha declinado por primera vez en 10 años, pero desde luego era importante traer este estudio, ya que esta semana hemos estado haciendo un pequeño recorrido acerca de los males sociales que asolan a Israel, que como Jordi siempre destacas, no solamente Israel, pues hemos hablado de problemas de la educación, hemos hablado de obesidad y estamos hablando de pobreza, no lo hace tan ajeno a otros países. A fin de cuentas son problemas que hay en todos los países, incluso en aquellos que decimos que son los países más desarrollados. Efectivamente. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Nos encontramos mañana y ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote ansiosamente para que nos traigas noticias un poquito más amables, que dije, hoy me ha dado por lo de amable y no Eso amable. haré. Prometo dar hoy solo noticias amables. A ver, empecemos por la primera amabilidad del día. La primera amabilidad es que se está reeditando en español el libro La historia de Elsa Morante, esta escritora judía italiana que escribió este libro que habla sobre el siglo XX y obviamente se detiene especialmente en los años 40. Entonces esta reedición en español se va a celebrar con un evento en el Instituto Italiano de Cultura el 17 de diciembre a las 8 de la tarde. Con la participación de las profesoras Elisa Martínez de la Universidad Complutense, Flavia Cartoni de la Universidad de Castilla-La Mancha, que también escribió el prólogo para esta nueva edición, y la crítica literaria Mercedes Monmani. Eso es lo primero. Bien. ¿Y pero lo segundo? Sigo con cosas de libros. Estás muy literata tú. Hoy muy literata. A ver. Bueno, esta vez es un libro disco. Que saca Jordi Savall, este músico catalán. Este libro disco se llama Jerusalén, la ciudad de dos paces. Es una recopilación musical inmensa de un trabajo de años, de 40 músicos de todas las religiones, de muchos países de Oriente Medio, de muchos países de Europa. Una colección así impactante, donde dice que quería dedicarla a la ciudad de Jerusalén porque dice que el mundo occidental realmente siempre está pensando en Jerusalén, y en Jerusalén es donde inició todo, donde iniciaron las tres grandes religiones. Entonces quería pues dedicarle a esta ciudad este disco, con la esperanza de que esta ciudad tenga tranquilidad pronto y se podrá dedicar a la música. Ojalá, espero que podamos, seguramente en la radio en algún momento podamos escuchar. Yo también espero, sí. ¿Y más cositas? Y por último, también les quiero contar de un nuevo libro que se está publicando en estos días. Te dije, hoy muy literaria. Hoy vamos a salir lectores de aquí. Pero además, puras cosas positivas. Sí. La editorial Ciruela está publicando en estos días el libro de la correspondencia del año 1951 hasta el año 70, que es en el cual Paul Celan se suicidó en París. Este poeta que es sin duda uno de los más importantes del siglo XX. Él nació en Rumania, en Bucovina, pero en una parte que era también alemana, entonces escribía en alemán.
Así que, pues estos son los libros de los cuales quería contarles hoy. Bueno, yo confieso que me quedaba con el de Celan un ratito. Yo también me quedo, muchas y páginas. de hecho muchas cartas. voy a buscar, de hecho, a alguien a quien entrevistarle sobre esta correspondencia porque me parece muy interesante. Pues sí, señora. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana con más noticias, más libros si quieres, si es que hay más. Y señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más con más noticias, más información, pero igual pueden seguir escuchando Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un día más, un espacio en el que hablaremos más bien poco de Israel, ya que para eso tenemos el Desde Israel, que ya saben que si están escuchando el programa en modo completo no tienen más que esperar y a continuación escucharán a nuestro corresponsal Salem Mergui, y si no, pues cuando terminen las noticias, después pinchan en Desde Israel y ahí escucharán su análisis sobre cómo está la situación en Israel. ¿De qué les vamos a hablar aquí? Les vamos a hablar, sí, de la relación con Estados Unidos, les vamos a hablar de genocidios, de cómo evitar genocidios, les hablaremos de la Declaración Universal de Derechos Humanos vista desde Rusia, que pretende que se luche contra el racismo, también nos acercaremos a la lucha contra el antisemitismo y terminaremos hablando de un descubrimiento arqueológico. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte del informativo hablaremos con Ana de cuestiones culturales. Antes de empezar, antes de darle la bienvenida a Jordi, me gustaría destacar un día más, tenemos que hablar de terrorismo, afortunadamente de desarticulación de un complot para atentar en Bélgica. Al cierre de esta edición sabíamos que la policía belga había detenido a 14 sospechosos de tener vínculos con Al-Qaeda. 3 de los detenidos acaban de llegar de Afganistán, uno de ellos ya se había despedido de sus familiares y amigos y al parecer tenían previsto atentar durante la celebración de la cumbre europea que estaba en ese momento celebrándose y que empezaba ayer, y que esto ha hecho que la policía intervenga a modo de prevención, y al parecer había alguno de los terroristas, como les decimos, que ya estaba preparado para atentar. Así lo publicaba el diario El País Online al cierre de esta edición ayer a las 6:30, 7 de la tarde. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa. Y vamos a hablar de los temas que generalmente nos ocupan. Hoy estamos esta semana hablando bastante de Irán. Vamos a hablar de Irán y de, las relaciones entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según informó una fuente cercana a la futura administración norteamericana, el presidente electo estadounidense, Barack Obama, ofrecerá a Israel un paraguas nuclear para protegerse de las amenazas de cualquier ataque iraní. Siempre, según esta fuente, Obama habría añadido que un movimiento de esta índole conllevaría una respuesta de consecuencias devastadoras para Teherán. Según publicaba Europa Press, haciéndose eco de un artículo del diario Haaretz, la ayuda de Estados Unidos podría ser interpretada también como un gesto para frenar la carrera armamentística iraní denunciada en innumerables ocasiones por la comunidad internacional. La secretaria de Estado norteamericana, la designada secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, había barajado ya en su momento la posibilidad de suministrar ayuda nuclear a Israel durante las primarias del Partido Demócrata. Clinton manifestó en el mes de abril que era necesario combatir contra los terroristas y alertó a Irán de que un ataque contra Israel conllevaría una respuesta masiva. La senadora por Nueva York también propuso este paraguas nuclear de América, pero dijo que podría extenderse a otros países de la región, como Arabia Saudí o los estados del Golfo, siempre y cuando ellos accedan a abandonar sus propias ambiciones nucleares. Hay que además destacar que, por su parte, el presidente electo, Barack Obama, dijo a comienzos de semana que ofrecería a Irán incentivos económicos a cambio del cese de sus actividades nucleares. Advirtió además que si Irán rechaza su oferta, intensificará las sanciones contra la República Islámica. Pues probablemente haya que intensificarlas, ya que, como saben y como venimos denunciando, no solamente aquí, sino en toda la prensa internacional, la buena voluntad del presidente Ahmadinejad todavía está por verse. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que yo tengo que... Hago un pequeño hincapié. Es una noticia que hemos sacado del diario Aurora Digital, y a mí me llamó poderosísimamente la atención el titular que pusieron, y es: recomiendan evitar más genocidios. Evidentemente,
cómo, ¿no? ¿Cómo se evitan estos genocidios? En fin, Jordi, cuéntanos la noticia. Es una iniciativa de los exsecretarios de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, y de Defensa, William Cohen, que presentaron ante la ONU un informe en el que proponen a su país la adopción de nuevos mecanismos políticos y militares para evitar que se repitan genocidios como el de Ruanda o el de Darfur. El documento recoge las recomendaciones planteadas a Washington por un grupo de expertos estadounidenses sobre cómo intervenir con eficacia para evitar que situaciones políticas inestables degeneren en atrocidades y asesinatos en masa. El grupo de trabajo fue creado a iniciativa del Museo del Holocausto de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de Diplomacia y el Instituto de la Paz de Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que sí, la buena voluntad está y se dice mucho, pero siguen sucediendo. Sigue teniendo lugar Darfur, por ejemplo, que es un sitio al que no miramos lo suficiente. Pero bueno, volviendo a la noticia concretamente, William Cohen, el secretario de Defensa, el ex secretario de Defensa, explicó que vivimos en un mundo que se ha hecho pequeño y que en él todos corremos riesgos y que estos riesgos aumentan si permitimos la desintegración de países. El ex jefe del Pentágono señaló que, a pesar de que el informe contiene recomendaciones para Estados Unidos, se presentó en la sede de Naciones Unidas porque ningún país por sí solo puede evitar la perpetración de un genocidio o intervenir en solitario para detenerlo. En fin, volvemos a oír hablar de esa necesidad de que se junten los países para detener el horror. Seguimos, vamos a seguir hablando de derechos humanos, en esta ocasión desde Rusia. Pues sí, Masa, nos vamos a Rusia y es un tema en el que también hace falta que se unan fuerzas entre todos los países. Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el presidente ruso Dmitry Medvedev instó en una sesión especial celebrada por la Asamblea General de la ONU a prevenir la revitalización del nazismo, así como cualquier manifestación del racismo y la xenofobia. En su mensaje, publicado este jueves en la prensa local, Medvedev recordó que la declaración es una respuesta de la humanidad al dolor y los sufrimientos que comportó el nazismo y que se propone el objetivo de impedir la reedición de aquellas barbaries. El dirigente ruso resaltó en su llamamiento la necesidad de incentivar y proteger los derechos humanos al señalar que la función coordinadora en esta materia incumbe a la ONU y la responsabilidad a los Estados miembros. Y también manifestó la esperanza de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desarrolle una labor fructífera y justifique las expectativas de la comunidad internacional. Es de aplaudir la iniciativa de Medvedev, el hecho de haber hablado de ello. Lo que pasa es que muchas veces aquí hemos denunciado aumentos de ataques racistas en Rusia y al presidente es a quien le corresponde, al presidente de Rusia, por lo menos mirar qué pasa en su propio país. Hay que destacar también que hay voluntad de luchar en contra de la glorificación de líderes nazis, incluidos de los veteranos de las organizaciones de la Waffen-SS, o la profanación, o para luchar en contra de la profanación de la memoria de quienes pelearon contra el nazismo. Esta es el 18 de noviembre, un comité de la Asamblea General de la ONU adoptó por iniciativa de Rusia esta resolución. Hay que recordar además que en Letonia y en Estonia se celebran anualmente desfiles de exlegionarios locales de las Waffen-SS, muchos de los cuales participaron en ejecuciones masivas. En la capital de Estonia, en concreto, fue desmantelado en 2007 un monumento a los combatientes del ejército soviético. En muchas ciudades de Ucrania, destacaba la nota de la agencia judía de noticias, donde podíamos leer esto, en muchas ciudades de Ucrania se ponen estatuas a líderes del ejército de insurgencia ucraniana que colaboró con los invasores nazis. En fin, seguimos hablando de la lucha contra el antisemitismo. Porque ha habido una publicación, una publicación que nos habla un poco de, para saber distinguir los mitos de los hechos, sobre todo hablando de antisemitismo. El diario online El Reloj informaba ayer de que la Liga Antidifamación elaboró una guía para España y las comunidades de Latinoamérica en castellano, titulada Enfrentando el antisemitismo, mitos, hechos. Esta guía sería, según el diario, una forma simple y práctica de responder a todos los cuestionamientos antisemitas, definiendo los estereotipos e historizando el antisemitismo.
Abraham Foxman, titular de la Liga, destacó que el antisemitismo en el mundo es el más antiguo y duro de los odios y puede aparecer hasta en lugares donde haya muy pocos o ningún judío. Sí, eso de antisemitismo sin judíos lo hemos oído varias veces. De hecho, se achaca a España precisamente el haber sido un país antisemita sin tener judíos en él. Obviamente en la última etapa de la historia. No hablamos del pasado donde era antisemita con judíos en él. Hay que destacar que esta guía, Confrontando el antisemitismo, mitos, hechos, está en línea en la página de la Liga Antidifamación y a disposición de las comunidades judías de Latinoamérica y de España. Es una guía que se escribió originalmente en el 2006, se distribuyó por varias organizaciones judías y, bueno, pues ahora está al alcance de la mano, al alcance de cualquiera en la página de la Liga contra la Difamación. Y seguimos, terminamos esta primera parte con algo de arqueología. Volvemos a Israel para hablar de arqueología. Un equipo de arqueólogos franciscanos que realiza excavaciones en la antigua ciudad de Magdala aseguró haber desenterrado frascos de un perfume similar al que habría utilizado la mujer que lavó los pies de Jesucristo. El director de la excavación, dirigida por el grupo Studium Biblicum Franciscanum, explicó al sitio web terrasanta.net que las pomadas perfumadas fueron halladas intactas en el fondo de una piscina llena de barro, junto con pelo y objetos de maquillaje. Magdala fue el nombre de una antigua ciudad cerca de las costas del mar de Galilea, en lo que actualmente es el norte de Israel, y que también ahora una ciudad llamada Migdal ocupa el área. Y además de si esta mujer, María Magdalena, pudo usar esas pomadas o no para lavar los pies de Jesucristo, lo que desde luego habla mucho de qué pomadas se usaban entonces y habla bastante de, pues eso, de las cremas, de los ungüentos del pasado y es de toda la zona y es interesante, sería bueno que así fuera. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Shabbat Shalom, que pases un buen fin de semana. Me voy ahora a hablar con Ana de cultura. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame con qué vamos a cerrar esta semana cultural. Bien, con algunos eventos. Primero les quiero contar que el domingo 14 de diciembre en la Universidad Hebrea de Jerusalén se presenta una nueva asociación, la Asociación de Hispanistas de Israel. Parece que en los últimos años en Israel hay un interés creciente por todo lo que tiene que ver con España y también Latinoamérica. Por lo cual se creó por un grupo de intelectuales, de investigadores, todos vinculados o a la lengua y cultura de España, de América Latina y también al mundo sefardí, obviamente, con el apoyo del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Se creó esta asociación. La presidente de esta asociación es Ruth Fein, que es la directora de la facultad del Centro de Estudios de Literatura Iberoamericana de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ella va a ser la presidenta. Y en esta presentación, Carlos Alvar, que es presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, que va a ser el invitado especial, va a dar una conferencia sobre hispanismo en el siglo XXI. Bueno, es una manera elevada de estudiar español. Es que yo había leído que en Israel lo estaban estudiando con las telenovelas. También. Y es una manera más divertida probablemente, pero un poquito menos elevada. Exacto. Por decirlo menos académica. Menos académica. Esto de elevado no es como un elevado y un más bajo. Bueno, lo que pasa es que gracias a las telenovelas crea un interés y luego van y se inscriben a cursos en Instituto Cervantes. Esto es como cuando uno empieza a leer. Lee primero El patito que se cayó. Exacto. Y luego llega Ana Karenina. Exacto. En fin, ¿qué más cositas? Bueno, después, les quiero recordar que seguramente ya se están dando cuenta que la fiesta de Hanukkah se está aproximando. De hecho, empieza el 22 de diciembre. Ya voy a empezar a avisarles sobre algunos eventos relacionados. Primero, el 15 de diciembre, se inaugura la exposición Hanukkah, Fiesta de las Luces, en la Biblioteca Pública Pérez de Ayala, en Oviedo. Está organizada por la Federación de Comunidades Judías de España, donde van a poder ver Hanukkiyot, todo tipo de cosas relacionadas con la tradición de Hanukkah.
Es divertido porque verás aquí, Masha, que con la invitación mandaron recetas para sufganiyot y para latkes para ayudar a la gente. Me voy a llevar esa hoja yo. Toma. Gracias. Es que no sé hacer sufganiyot. Mira, pues así aprenderás. Y luego les quería contar que el 21 de diciembre, que es domingo, que es justamente la víspera, la noche en la cual se enciende la primera vela de Hanukkah, un concierto especial de Judith Cohen en el Instituto de Música Judía de Barcelona. Eso es el domingo 21 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Eso es todo por hoy. Bueno, eso es todo. ¿Eso es todo por hoy? Sí. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya, pues también la semana. Pues nada, pues te espero ansiosa la semana que viene. Gracias. Muchísimas Shabbat gracias, Shalom. Ana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Nos reencontramos aquí con más noticias el lunes, en las noticias de los lunes, pero saben que pueden seguir escuchando Radio Sefarad y toda su amplia gama de programas. Shabbat Shalom. Señoras y señores, bienvenidos al espacio informativo de Radio Sefarad. De nuevo estamos aquí, Jordi y yo. ¿Qué tal, Jordi? Bien, Ana, me alegro de que estés aquí de nuevo. Un gusto estar aquí. Bueno, este fin de semana que pasó estaba lleno de acontecimientos. Los Qassam siguen cayendo alrededor de la Franja de Gaza en Israel. Este próximo viernes se supone que es la fecha del fin de la tregua entre Hamas e Israel, así que vamos a ver esta semana y qué pasa con esta tregua, que hay algunas dudas sobre si va a seguir pasando esta fecha. En Irak, por otro lado, el presidente Bush recibió esto que le fue lanzado por un periodista iraquí. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar más en algunas otras cosas. Así que empezamos con liberación de prisioneros. Esta noticia hablábamos de ella la semana pasada y efectivamente, Ana, ya ha sucedido esta liberación. Esta noticia la hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. Israel dio inicio este lunes a la liberación de 227 prisioneros palestinos como gesto hacia el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ante la conmemoración de la festividad islámica conocida como la Fiesta del Sacrificio. Este lunes la Corte Suprema aprobó la liberación de los detenidos al revocar la orden transitoria emitida ayer por el juez Eliakim Rubinstein, que resolvió demorar la medida, según informó la prensa israelí. La orden de Rubinstein fue emitida luego de que se presentaran peticiones en contra de la liberación de los palestinos, en las que se sostenía que esto presentaría un riesgo para la región. Pero el Estado israelí respondió a la petición, argumentó que tras una verificación de la lista de prisioneros que serían liberados, se confirmó que ninguno de los incluidos en la nómina había sido condenado por ataques contra israelíes. Según la Procuración del Estado, suspender la liberación de prisioneros tal como había sido planeado podría afectar la relación de Israel con Abbas y el pueblo palestino. Y el juez concluyó diciendo que el objetivo de la liberación era realizar un gesto para la fiesta del sacrificio y cualquier demora podría perjudicar este objetivo. Así que era más importante mantener la buena relación para poder seguir este proceso de paz. Seguimos con una noticia no muy simpática de España. Y es porque el historiador negacionista David Irving, que ya ha venido a España más de una vez, pues ha vuelto a Barcelona para pronunciar una conferencia sobre el nazismo. Esta noticia la hemos recogido de la agencia EFE. En medio de fuertes medidas de seguridad, el historiador revisionista David Irving, que fue condenado a 3 años de cárcel por negar el Holocausto, ha pronunciado el pasado sábado una conferencia en Barcelona en la que ha defendido sus teorías sobre el nazismo. Unas 40 personas han seguido la conferencia de Irving, que al igual que ocurrió el año pasado, ha sido grabada por los Mossos d'Esquadra por orden de la Fiscalía para determinar si sus palabras incitan a la xenofobia o justifican el racismo, delitos que sí están recogidos en el Código Penal. Sí, para evitar posibles incidentes contra este acto y contra la presencia de Irving en Barcelona, los Mossos
han cortado la circulación en la calle de la librería Europa, que es donde se presentó Irving, desplegado numeroso dispositivo policial por los alrededores del local, igual que ocurrió el año pasado, justamente por estas fechas, que Irving estuvo en una especie de gira en España para dictar conferencias y defender a Hitler, básicamente. En Barcelona, como dijimos, fue invitado por la librería Europa, igual que el año pasado, esta librería que alrededor de ella ya hubo muchos escándalos, justamente porque venden muchos libros donde se niega el Holocausto. Y se logra obviamente atraer la atención, se reúne una multitud de periodistas que realmente invitados, porque obviamente la prensa es la que tiene mucho interés por este tipo de eventos. David Irving tiene 69 años, fue condenado en el 2006 a 3 años de prisión tras cuestionar que Hitler dirigiese un plan sistemático para exterminar a los judíos de Europa durante algunas intervenciones públicas en Austria en el 89. Y esta condena lo llevó a pasar algunos meses en una cárcel de Viena, pero después fue liberado, quedó en libertad condicional. Así que bueno, y seguimos con más malas noticias, un asesinato en Yemen. Pues sí, Ana, viajamos a Yemen. Autoridades de Yemen informaron que un presunto extremista musulmán fue detenido ayer por disparar y matar a un judío yemenita, Moshe Yaish Nahari, hermano de un importante rabino local. Un oficial de policía dijo al diario The Jerusalem Post que Yaish Nahari, de 39 años, fue abatido en el norte de la ciudad de Ridah, pero la policía tiene poca información sobre el motivo que hay detrás de este crimen. Sí, según fuentes locales, se decía que el presunto asesino sería Abed el-Aziz el-Abadi, un expiloto de la Fuerza Aérea de Yemen, y que este ya habría sido sometido a interrogatorio. Testigos presenciales dijeron a la prensa que el-Abadi ingresó al mercado de Rida e instó a Nahari diciendo: judío, acepta el mensaje del Islam, y después de eso procedió a abrir fuego con un rifle Kalashnikov que lo mató. La policía informó que el detenido se trata de un extremista con problemas mentales, parece que ya lo conocían anteriormente. En Yemen hoy quedan solamente unos 400 judíos, la mayoría viven ahí mismo en esta ciudad de Rida. Hace 50 años la comunidad judía de Yemen era enorme, tenían como 50.000 judíos, pero la mayoría de ellos ya emigraron a Israel. Normalmente los judíos de Yemen convivían en paz con los vecinos musulmanes, pero parece que últimamente contó el rabino Yehiye Yaish, el hermano del asesinado, que últimamente sí sufrieron muchos actos de hostilidad e incluso numerosas amenazas de muerte. Por eso el rabino ahora declaró que no va a enterrar a su hermano hasta que el presidente de Yemen no prometa proteger a la comunidad judía. Y bueno, seguimos con lucha contra el odio en Internet. Y hemos traído aquí varias noticias varias veces de que el portal YouTube, quejas al portal YouTube, de, bueno, pues contener material antisemita. Pues esta vez traemos aquí la noticia de que este popular sitio web para compartir vídeos contactó con la Liga Antidifamación por su experiencia en tratar con el odio en Internet. Gracias a este encuentro, la organización y el portal trabajarán juntos para prevenir el uso de la plataforma para mensajes de odio racial. En diálogo con la agencia judía de noticias, el director de la Liga Antidifamación, Abraham Foxman, dijo que Internet es el nuevo elemento en materia de antisemitismo. Sí, como resultado de esta asociación entre la Liga y el sitio, la Liga se convirtió en un contribuyente de la recientemente lanzada Oficina de Abusos y Seguridad que el portal abrió justamente para que los usuarios puedan denunciar e identificar aquellos videos que incitan al odio.
Abraham Foxman, que visitó la Argentina la semana pasada, analizó los avances del fenómeno de Internet. Dijo que el Internet es el medio de difusión que hace que el antisemitismo se transmita más fácilmente, que actualmente una mentira antisemita puede atravesar el mundo en cuestión de segundos. Es una cosa que puede difundir el odio. Es fácil, rápido y anónimo, y por eso es tan peligroso. También Foxman felicitó a YouTube por estos esfuerzos para intentar prevenir esta difusión de odio. Y terminamos con una noticia un poco más agradable. Terminamos hablando de sociedad, en este caso de inmigración. Según la agencia judía, más de 30.000 israelíes que viven en el exterior retornarán al país en 2009. En el transcurso de 2009 llegarán a Israel 30.000 personas, de los que abandonaron el país anteriormente, y los nuevos inmigrantes a consecuencia de la crisis económica mundial y una reforma impositiva que se aplicará en Israel. Así lo evaluaron el director general del Ministerio de Absorción, Erez Halfon, y el director general del Departamento de Aliyá de la agencia judía, Eli Cohen. Según sus palabras, la crisis también afecta a judíos que residen en el exterior, y en los últimos meses hubo un dramático aumento de la gente que se dirigió a las oficinas locales de la Sochnut pidiendo retornar a Israel. Como consecuencia de esta tendencia, la agencia judía saldrá con una campaña que llamará a los mismos que lo solicitaron a regresar a su patria. Eso según un comunicado que emitió la Sochnut. El punto más alto de la campaña se llevó a cabo con una serie de charlas e informes sobre inmigración y trabajo que se llevaron a cabo en esta última semana en Estados Unidos y también en algunas ciudades de Europa. Una gran delegación presentó una serie de programas, hablaron sobre la revolución en los impuestos, programas de ayuda que tienen como objetivo, la cosa es atraer a empresarios, a emprendedores, a profesionales de todo tipo de todas las áreas que podrían aportar al mercado israelí, y pues para hacer toda esta cosa de la inmigración más fácil, porque la verdad es que hasta ahora Israel lleva lo de la crisis relativamente bien comparado con otros países. Dicen que seguramente de Ucrania, Argentina y Sudáfrica, donde hay grandes comunidades judías y también grandes crisis económicas. Entonces se cree que de estos países habrá una gran migración hacia Israel el próximo año. Y aquí terminamos la primera parte de las noticias y nos quedamos los dos aquí y seguimos a la parte cultural. Hola Jordi. Hola Ana, de nuevo aquí. Bienvenido a la sección cultural. Muy bien, encantado de estar aquí también. Cuéntame, ¿qué Bueno, hoy les voy a hoy? contar exactamente. Hoy somos de actividades, pero para la primera actividad no tienen que salir de casa, porque es por televisión. Antena 3 estrena este miércoles una nueva serie de documentales históricos. Y el primer personaje del cual van a hablar es Ángel Sanz Briz. Que es justo entre las naciones, es un diplomático español que durante el Holocausto estuvo en Hungría y ahí salvó la vida de 5.200 judíos que pudo salvar de los campos de exterminio nazis. Entonces, este programa que se llama Ángel Sanz Briz, el Schindler español, va a ser presentado por Fernando González, que entrevista a judíos salvados por él, a familiares, viaja a Hungría, viaja a Israel y creo que nosotros seguramente veremos este documental. Es una serie de documentales. Sí, exactamente. Este es el primero, lo van a dedicar a distintos personajes históricos y este va a ser el primero este miércoles. Muy bien, pues nada, será interesante sin duda. Seguramente. Después les quería contar que en Zaragoza los próximos 3 sábados se organiza la primera feria intercultural que se llama Distintos en la Igualdad. Se va a celebrar en la Plaza España de Zaragoza.
Y bueno, entre muchísimas actividades como grupos búlgaros, bailes de Ecuador y todo tipo de cosas divertidas, encontramos que de ahí mismo, desde Zaragoza, hay un grupo de bailes judíos que se llama Nigun Atik, que van a presentar sus bailes este sábado 20 de diciembre a las 9:30 de la noche. Muy bien, el sábado entonces. ¿Eh? Este sábado, sí. Ahí en la Plaza de España, la de Plaza Zaragoza. de España de Zaragoza. Nada, si quieren animarse a bailar, adelante, ya saben a dónde ir. Muy bien. ¿Y algo más? Y por último, como ya probablemente saben, se acerca la fiesta de Hanukkah, por lo cual con múltiples actividades. La fiesta empieza el domingo 21 en la noche y justamente este día se presenta en Madrid, en el Teatro Monumental, el oratorio Judas Macabeo, escrito por Händel. Va a ser presentado por la Capilla Real de Madrid, cuyo director es Oscar Gershenson, que por cierto Jorge lo entrevistó y lo pudieron escuchar aquí creo que el fin de semana, y si no lo pueden escuchar. Y entonces van a hablar sobre eso. Entonces en esta obra sobre la liberación del pueblo judío, que es la historia que recordamos justamente en Hanukkah por Judas Macabeo. Entonces esta obra se va a presentar, como dije, primero en Madrid el 21 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Monumental, que es en la calle Atocha 65, y al día siguiente, el 22 de diciembre, en el Auditorio Ciudad de León. Así que pues nada, eso es todo por hoy. Oye, Ana, dime una cosa, ¿en Hanukkah se hacen regalos? Sí, se hacen regalos, claro. Ahora, antes no, Esto es una cosa nueva. Es verdad, yo creo que, pues como es la época de Navidad, pues dijeron, bueno, ¿no? Pobres niños judíos, claro. ¿Cómo no van a... no van a tener regalos? ¿Cómo no van a recibir regalos y todos los compañeros alrededor? Claro. Entonces ahora sí se acostumbra a dar regalos, sí. Así que, sí, no te preocupes. Muy bien. Vas a recibir un regalo, Tendré Jordi. mi regalo, estupendo. No estará debajo de un árbol, pero quizá debajo de unos buñuelos de Hanukkah. Bueno, pues muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a ustedes. Sigan con nosotros.